Ya. ¿Tú pues, cómo le fue? Aquí también. Uy, ahí. A ver, la número 1. Ya, Ajá. es la mayoría. Sí, casi la mayoría. Ya. Ajá. Volvería. Las Ya, es un preguntitas que poquito, le ¿cuántos son en total? 50 no me sale, ¿no? Ya Ajá. disminuyendo. Sí, no, por incorporación del menú. Ah, ya, ya. No. Ya, chicos, en la pregunta, buenas tardes. Primero, en la pregunta número 1 de su evaluación, decía cómo se llama ese morfema que nos permite crear nuevas palabras, ¿no? Y cambiar de clase de categoría gramatical, de verbo a sustantivo, de sustantivo a adjetivo. Y ese era el morfema derivativo. Los que marcaron derivativo, entonces esa era la clave correcta. Y en la otra nos decían cómo se llama aquella rama de la gramática que estudia los procesos formativos de palabras, y la disciplina encargada de la estructura interna de la palabra es la morfología. Pero ahí te consignaban las claves: morfología flexiva y morfología léxica. ¿Por qué tenías que marcar morfología léxica? Porque dicen, quiero la morfología que me ayuda a formar palabras. Y en este caso yo puedo formar palabras derivadas con una raíz, o palabras compuestas con dos raíces, o palabras parasintéticas de dos raíces más morfema derivativo. Y con lo que yo trabajo es con raíces, con morfemas derivativos, para crear los procesos formativos de palabras. Todo lo que tenga que ver con las raíces y los morfemas que recibe es con respecto a la morfología léxica. Pero si a ti te piden una morfología flexiva, ¿de qué se encarga esta morfología? La morfología flexiva no se encarga de formar composición ni parasíntesis, sino se encarga simplemente de distribuir los accidentes gramaticales en una palabra. Así, si yo digo alcaldesas, viene la morfología flexiva y me dicen la palabra alcaldesas está en género femenino y en número plural. Lo único que hace la morfología flexiva solo es repartir accidentes, pero la morfología léxica estudia la forma interna de una palabra e indica su proceso por el cual pasó. Hay composición, hay parasíntesis, hay derivación. ¿Cuántas raíces tiene ese proceso? Por eso que la clave tuvo que ser morfología léxica. Si marcaron eso, bien, porque lo veo ahí que en la mayoría han marcado lo de morfología léxica. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Buenas tardes, ¿cómo está Javier? Camelita, muy bien, Angie. Vamos a empezar nuestra clase, que en realidad es una clase bien amplia, porque nos piden avanzar frase nominal, sustantivo, adjetivo. Es como avanzar un 3 en 1, pero como tu ciclo no es un ciclo anual, en el año sí me daría el tiempo de avanzar una semana frase nominal, otra semana sustantivo, otra para adjetivo. Pero como tú eres un joven de un ciclo ya semianual, semestral, eso quiere decir que el nivel lo tienes un poquito más elevado que el anual. Y que hay jóvenes que tienen cierta experiencia ya, ciertos conocimientos previos. Y para valerme de eso, de tus conocimientos previos, que de hecho deben ser muchos, vamos a hacer hoy un repaso general de lo que vendría a ser el sustantivo, el adjetivo y la frase nominal. Yo voy a empezar partiendo de lo que es la frase nominal. ¿Cómo encontrar frases nominales dentro de un texto? Y una vez que quede todo ok con lo de la frase nominal, pasamos a hablar del sustantivo, porque el sustantivo es el núcleo de una frase nominal. Pero para poder trabajar con el sustantivo, primero me tiene que reconocer frases nominales. Bueno, luego, después que terminemos con eso, vamos a pasar a revisar algunos métodos de reconocimiento del sustantivo, porque Samako no te va a decir, cuéntame cuántos sustantivos hay en esta oración, y te van a colocar sustantivos como perro, profesor, carpeta, sino que te van a colocar casos que te van a hacer dudar, que te van a hacer pensar, ¿esta palabra es sustantivo o no es sustantivo? Te van a colocar casos complejos, porque va a existir casos donde pareciera que has encontrado un sustantivo y al final de repente no lo es,
Entonces, todo esto vamos a aplicar hoy métodos de reconocimiento para un sustantivo y también métodos para descartar todo aquello que no sería un sustantivo. Y luego pasaremos a clasificar al sustantivo según su naturaleza, concreto, abstracto, individual, colectivo, etc. Y una vez que el sustantivo esté ok, vamos a pasar a revisar adjetivo. Pero yo voy a vincular los dos. Yo voy a avanzar a la par sustantivo con adjetivo, porque van de la mano, ¿ya? Así que atento. Primero, ¿qué es una frase nominal? ¿Qué debes entender por una frase nominal? Una frase nominal no es obligatorio que sea un conjunto de palabras siempre. A veces cuando el alumno escucha frase, dice, es un conjunto de palabras. Por lo general suele ser un conjunto de palabras, pero también se le puede llamar frase nominal a una sola palabra. O no necesariamente tienes que buscar conjunto de palabras cuando te dicen dónde hay frase nominal. Primero, ojo con eso. Una frase nominal entonces será una palabra o un conjunto de palabras que tenga como núcleo a un sustantivo. Así, si yo digo, por ejemplo, la comida de la selva es deliciosa y yo pregunto, ¿qué es delicioso? Y usted responde, la comida de la selva. Este conjunto de palabras que dice la comida de la selva, yo la voy a llamar frase nominal. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo sustantivo. Cuando yo digo la comida de la selva es deliciosa, ¿de quién estoy hablando, hijo? ¿Quién es delicioso? ¿Quién sería el núcleo de la frase la comida de la selva? Profe, el núcleo sustantivo sería comida. Claro, comida vendría a ser el núcleo de mi frase nominal. Y si yo tengo en mi núcleo el sustantivo comida y yo veo que el núcleo sí es un sustantivo, yo ya le puedo llamar frase nominal a la comida de la selva. Luego, ese término comida está siendo presentado por un artículo, porque dice la comida. El artículo siempre presenta sustantivos, pero presenta sustantivo directamente, sin necesidad de usar ningún nexo, ninguna preposición. Y al igual también que el adjetivo, si yo digo la comida deliciosa, delicioso es un adjetivo que califica comida, que le brinda características a comida, pero deliciosa modifica directamente a comida sin necesidad de usar ninguna preposición, ningún nexo. Es por eso que el artículo que presenta el sustantivo, la comida, y el adjetivo que califica el sustantivo directamente, comida deliciosa, tanto artículo como adjetivo van a cumplir una función dentro de la frase nominal. ¿Y cuál va a ser esa función? La de ser modificador directo, porque el artículo y el adjetivo modifican directamente al sustantivo comida. O sea que el artículo y el adjetivo pueden ser MD, modificador directo. Pero luego dije la comida de la selva. No tendría sentido decir la comida selva, porque no es gramatical decir la comida selva. Requiero de un nexo para decir la comida de la selva. Este complemento que dice de la selva se va a llamar modificador indirecto, porque modifica el término comida, pero lo hace indirectamente a través de un nexo, a través de una preposición. Así si yo digo, el hombre sin sentimientos, en esta frase nominal, el hombre sin sentimientos, ¿quién sería tu núcleo sustantivo? Es hombre. El hombre, artículo el, sería el modificador directo de hombre. Y luego digo, el hombre sin sentimientos. Ese modificador que dice sin sentimientos, ¿qué vendría a ser para ti? Pero que no tiene sentido decir el hombre sentimientos, sino que digo el hombre con sentimientos, el hombre sin sentimientos, y estoy usando un conector, una preposición para formar un modificador. Muy bien, Alessandra. Eso vendría a ser el conector o el llamado modificador de tipo indirecto. Es un hombre sin sentimientos.
Entonces, en una frase nominal yo debo presentar requisito importante, un núcleo sustantivo. Y ese núcleo sustantivo puede ir acompañado de artículo modificador directo, adjetivo modificador directo o incluso un modificador indirecto. Además, recuerda que las frases nominales deben tener como núcleo a un sustantivo. Entonces te preguntan, cuente cuántas frases nominales hay. Y usted se pone a contar conjunto de palabras que tengan en el núcleo a un sustantivo. Pero, profe, ¿qué pasa si yo me mato buscando mi núcleo sustantivo y no aparece? Plan B, te pones a buscar un pronombre, porque también se le llama frase nominal a los pronombres. Profe, ¿y por qué los pronombres se pueden considerar frases nominales? Porque el pronombre, hijo, ¿a quién reemplaza cuando no está? El pronombre reemplaza al sustantivo. Y si no hay sustantivo, quien ocupa su lugar es el pronombre. Entonces me piden encontrar frases nominales. Voy a buscar conjunto de palabras que tengan núcleo sustantivo y si no hay sustantivo, el pronombre también me lo cuenta como frase nominal. Dicho esto, ¿cuántas frases nominales ve en el enunciado? La chica de mi aula entregó un regalo al profesor por su día y él se sorprendió. Y te preguntan cuántas frases nominales hay. Yo te ayudo con la primera. Ya tú haces el resto. La primera frase nominal vendría a ser la chica de mi aula. A esto lo voy a contar como frase nominal 1. ¿Por qué lo voy a contar como frase nominal? Porque tiene núcleo sustantivo. ¿Quién sería el núcleo sustantivo en la frase la chica de mi aula? ¿Quién entrega? La chica. Ah, profe, entonces chica vendría a ser el sustantivo que está funcionando como si fuera su núcleo. ¿Qué vendría a ser la si es el artículo? Profe, el la es un modificador directo de chica. Y luego tenemos la chica de mi aula. ¿Qué complemento es este, hijo? De mi aula. ¿Es el modificador de qué tipo? Muy bien, Yarko. El modificador de tipo indirecto. Y ahí tenemos nuestra primera frase nominal, formada de MD y núcleo MI. Y esta frase nominal está cumpliendo una función. ¿Qué función? La función de sujeto. Cuando pregunte, ¿y quién entregó el regalo? Ella lo entregó. O sea que la primera frase nominal estaría cumpliendo la función de sujeto. ¿Cuál sería la siguiente frase nominal? La que dice un regalo. Esa sería la otra frase nominal. Un regalo. Que le estoy contando como frase nominal porque ¿quién sería su núcleo sustantivo? ¿Quién sería, hijo? Regalo. Regalo es el núcleo sustantivo. Y luego tiene el un, que es el artículo. Pero el artículo lo presenta directamente. O sea que el artículo es un modificador directo. Y tengo mi segunda frase nominal. La que dice un regalo. Pero ahora te voy a preguntar, ¿y qué función cumple la frase nominal un regalo? Cuando yo le pregunte al verbo, ¿qué entregué? Un regalo. Entregué algo. Entregué eso. Yo lo entregué. Si el regalo se puede cambiar por lo y por la, ¿cómo se llama ese complemento verbal que se cambia por el pronombre lo o la? ¿Acaso, hijo, no sería ese el objeto directo? Sí, entregó el regalo, lo entregó, ese lo de. Y ahora, ¿quién sería tu otra frase nominal? Es profesor. Esa sería la otra frase nominal, profesor. Ojito, cuando te pidan contar frases nominales, usted solo cuente el sustantivo con sus modificadores. Pero si tú encuentras una preposición que está antecediendo
Esa preposición no me la cuentas. La frase nominal debe ser todo ese conjunto de palabras que tenga como núcleo a un sustantivo. Pero si usted percibe una preposición encabezando delante de esa frase nominal, esa prepo debe quedar fuera de resaltado. Para ti la frase nominal solo es profesor. Y como profesor vendría a ser un sustantivo, entonces vendría a ser el núcleo de mi frase nominal. Pero solo tiene el núcleo, no ha presentado MD, no ha presentado MI. Es que no es obligatorio que tenga. Basta que tenga núcleo sustantivo para que ella sea una frase nominal. Por eso te decía, una palabra o un conjunto de palabras que tenga como núcleo a un sustantivo o pronombre. No es obligatorio que siempre tenga MDMI. En este caso solo tenía núcleo. Y, profe, ¿cómo puedo encontrar a esta frase nominal y qué función cumple? Yo digo, ella, el sujeto, realiza la acción de entregar. Para encontrar el OD, tú preguntas, ¿qué entrega? Porque el OD es lo entregado. Tú debes preguntar, ¿qué entrega? El regalo. Hijo, el regalo no entrega a ella. El regalo recibe la acción de ser entregado. El OD es todo aquello que recibe la acción. Si yo digo, mi abuelo lee el periódico no lee a tu abuelo. El periódico recibe la acción de ser leído. Lo lee, el periódico eso lee. Mi madre bañó al perro. El perro no puede bañar a tu madre. El perro recibe la acción de ser bañado. Si él recibe acciones, el perro es el OD. Mi madre bañó al perro. ¿Qué bañó? Al perro. Lo bañó. Entonces reconoces al OD porque sobre él recae la acción. Él recibe la acción y equivale a un lo y a un la. Y luego vas a preguntar, ¿y para quién era ese regalo? ¿Quién ha recibido el regalo? Ah, profe, el regalo era para el profesor. Aquella persona que se beneficia recibiendo al ODE se le llama la función de objeto indirecto. OI, quien puede ser OI solo es una persona o conjunto de personas que van a recibir al OD. Si yo digo la directora dio becas a los estudiantes y usted pregunta, ¿qué dio becas? El OD las dio. ¿A quién? A los estudiantes. Les dio. Quien recibe las becas vendría a ser el OI. Quien se beneficia recibiendo al OD. ¿Cuál sería tu otra frase nominal? Su día. Recuerda que cuando reconoce frases nominales, la preposición debe quedar fuera. La preposición no es parte de la frase nominal. Mi frase nominal solo sería su día, donde el núcleo sustantivo vendría a ser día. Tengo núcleo sustantivo, el su que es artículo que se comporta como su MD, modificador directo. Ahora yo digo, ella está entregando un regalo para alguien, el docente. ¿Y por qué le da un regalo? Por las puras, ¿no? ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual la alumna le está dando un regalo al profesor? Ah, le está dando un regalo porque es su día, por esa razón, por esa causa. Ah, entonces todo esto de por su día está cumpliendo la función de ser un complemento circunstancial que está indicando causa. Pero si yo no hubiera dicho por su día, sino le entregó un regalo al profesor en la academia. Usted no preguntaba por qué, preguntaba dónde, dónde se lo dio en la academia. Usted me hubiera respondido complemento circunstancial del lugar. Y si yo decía, le entregó un regalo al profesor esta mañana, y estoy en una pregunta, ¿dónde? Va a preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo le entregó? Esta mañana. Estaría marcando el circunstancial de tiempo. O sea que todo depende de lo que exprese esta frase.
En este caso, está expresando la causa. ¿Por qué le has dado el regalo? Pregunta usted, ¿por qué? Por esta razón, porque eras judía. Frase nominal con función de complemento circunstancial. Así es, las preposiciones no se deben contar como parte de la frase nominal. Las que encabezan, las que sí puedes contar, es las que están dentro de la frase nominal para formar el modificador indirecto, que como ves, Yarkov, está dentro de la frase nominal, pero no está encabezando o iniciando la frase nominal. Las que se dejan fuera, las que no se cuentan, son las que inician la frase nominal. Pero si esta prepo está contenida en la frase nominal, esa sí la cuentas como parte de, porque te ayuda a formar el modificador indirecto. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso ya. Continuamos. ¿Y qué pasó? Le entregaron el regalo y el profe se sorprendió. Y te preguntan, ¿hay alguna frase nominal más? Sí, yo veo dos más. ¿Sabes cuáles son? El pronombre él y el pronombre se, que serían pronombre y pronombre respectivamente. Solo que el caso del él es un pronombre tónico que cumple función de sujeto y el pronombre se lo he sacado del me, te, se, nos, los, las, los, les, a lo que tú le llamas el pronombre átono. Pero ya sea pronombre tónico o pronombre átono, son pronombres, al fin y al cabo. Y los pronombres que forman hijo, frase nominal. Si no tiene sustantivo, aparece el pronombre. Y si hay pronombre, también lo cuentas como una frase nominal. Así si me preguntan, ¿cuántas frases nominales ves? Yo veo la chica de mi aula, una. Un regalo, dos. El profesor, tres. Su día, cuatro. Él, cinco. Pronombre C, seis. Y yo digo que hay 6 frases nominales. Pero por lo general te suelen dar frases nominales que tienen en su núcleo a un sustantivo. Ahora, ya sabe que es una frase nominal, conjunto de palabras que tienen su núcleo a un sustantivo y estas frases nominales cumplen diferentes funciones. Si a mí San Marco me lanza una pregunta teórica y me dice verdadero o falso, las frases nominales solo pueden cumplir función de sujeto únicamente que marca verdadero o falso. Es la única función que puede cumplir una frase nominal. Solo puede ser el sujeto de las, nada más que es su única función. ¿Y qué marca usted? Falso. Así como dice usted, fake. No solo el sujeto, también puede ser o de, puede ser oí o incluso hasta un complemento circunstancial. O sea que la frase nominal puede cumplir diversas funciones, pero lo que sí es cierto es que la función más importante que cumple es cuando funciona como el sujeto de la oración. Y en las demás funciones será función de complemento o de oí circunstanciales, complementos de menor estatus. Esto sí puedo decir que la función de sujeto es una de las más importantes, pero no es la única función que puede cumplir. Ahora, vamos con el sustantivo. Una vez que ya sabe que el sustantivo es el núcleo de toda frase nominal, debe entender que el sustantivo se define como una palabra variable y de un inventario abierto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es variable porque tiene accidentes gramaticales, porque el sustantivo puede cambiar de género y puede cambiar de número. Así como yo digo alcalde, yo le puedo cambiar al femenino y decir alcaldesa, y también la puedo pluralizar diciendo alcaldesas, y puedo modificar esa palabra alcalde porque el sustantivo es una palabra variable que tiene género y que cambia de nombre. Y también lo considero del léxico abierto porque no puedo contar con exactitud cuántos sustantivos hay en la lengua española. ¿Cuántos hay? Profe, hay un montón. Hay miles. Y si usted se pone a contar
¿cuántos sustantivos hay en el diccionario de la lengua española? Joven, se le va a pasar la juventud, o sea, hay un montón, miles. Y créeme que cuando tú termines de contar, porque se va a tomar ese trabajo de contar los miles y miles de sustantivos que hay en la lengua española, profe, acabé después de un mes. Hay tantos, no sé, 5.000 sustantivos en el español. ¿Ok? Los terminó de contar. Cuando usted termine de contar, se habrán creado nuevos sustantivos, porque esa creación nunca va a terminar. Por ejemplo, ¿usted cree que su abuelo o su bisabuelo hayan conocido palabras como Facebook, como Twitter, como Instagram? ¿Usted cree que su tatarabuelo conoció ese tipo de términos? ¿O son sustantivos de reciente creación? ¿No? O cuando decimos meme, por ejemplo, ¿no? Usted sabe lo que es un meme, usted es un millennial. No hace falta que alguien explique qué es un meme. El meme es un sustantivo, pero ahora hay que despertar a tu tatarabuelo. Y ahora dile meme, te va a decir qué es eso. Porque esa palabra para él no existe. Pues existe porque ustedes lo han inventado en este tiempo, en el ahora. Pero así como van naciendo nuevos sustantivos, también van muriendo los sustantivos, porque hay palabras que se dejan de usar y se consideran arcaísmos. Y así como mueren términos, también se van creando nuevos términos, a lo que ustedes les llaman neologismos. Al final, cuando te pregunte cuántos sustantivos hay en la lengua española, pues, profe, hay un montón. No los puedo contar. Su inventario es abierto, es decir, ilimitado, y se van a seguir creando con el tiempo. Por otro lado, un sustantivo para reconocerlo dentro de un texto, ¿qué debes hacer? Porque eso Marco no te va a lanzar una oración pequeña, donde dice, por ejemplo, el gato de mi amiga se perdió en la avenida. Y te preguntan, ¿cuántos sustantivos hay? El alumno viene y dice, gato, amiga, avenida. 3 sustantivos, ingresé. Ya, pero ese tipo de preguntas a Marco no te va a hacer, te la va a complicar, te va a colocar esa fastidiosa pregunta de donde dice, el sustantivo es una palabra variable que tiene accidentes gramaticales de género y número y que funciona como el núcleo de toda frase nominal. En tenor de lo enunciado, diga usted, ¿cuántos sustantivos encontramos en este fragmento de la novela de José María Arguedas, Los ríos profundos? Y te colocan un textazo y te ponen a contar sustantivos. El alumno dice, voy a champear. Y ni para champear, pues, porque la clave dice, hay 20. En la B hay 16, o sea, son un montón. ¿Y cómo reconocer a los sustantivos? Aplica este método de reconocimiento. Cada vez que usted vea una palabra que le parece que sea sustantivo, porque el sustantivo es aquello que nombra, denomina seres, animales, cosas, conceptos, ideas, y tienes algo que te parece que es sustantivo, entonces usted va a aplicar el siguiente reconocimiento. A esa palabra que usted supone que es sustantivo, le va a aumentar, le va a anteponer 3 categorías. ¿Qué le vas a anteponer? Un artículo o un determinante o una preposición. Y si esta palabra acepta que tú le antepongas o artículo, o determinante, o preposición, será sustantivo. Ese es el primer paso que vas a dar. Anteponer alguna de estas palabras. A veces en el texto ya te la regalan y te colocan el artículo delante de esa palabra. La preposición delante de esa palabra, el determinante delante de esa palabra. Y donde usted vea escrito artículo o preposición, automáticamente me dice, este es sustantivo. Pero si no está escrita en estas categorías, tú las escribes antes de la palabra para comprobar que se trate de un nombre, de un sustantivo. Una vez que le antepone alguna de estas categorías, paso número 2, a ese término que ya le antepusiste de estas categorías, lo vas a pluralizar. Y si cumple los 2 puntos, que es 1, anteponer artículo, determinante y prepo, y 2, pluralizar, se puede hacer los 2, usted dice, check, esto es un sustantivo.
Por ejemplo, vamos a colocar por aquí una palabra que pudiera ser sustantivo, como el caso, a ver, de la palabra, vamos a ver, el término amor. Y te preguntan, ¿el término amor es un sustantivo? A ver, profe, le voy a anteponer artículo. Antepone un artículo. ¿Cómo quedaría eso para el término amor? Quedaría así. El amor. Colócale un determinante. A ver, ¿cómo quedaría eso? Mi amor. Este amor. Amor. Y ahora aumenta de una proposición. Preposición, por ejemplo, las cosas del amor. Ah, profe, el término amor puede recibir artículo, determinante y preposición delante de. Puede ser sustantivo. Ahora somételo a la pluralización. ¿Cómo quedaría eso? ¿Cuál es el plural correcto de amor? ¿Y qué dice usted? Amores. Profe, si recibe artículo y prepo y además se pluraliza, entonces amor es un sustantivo. Te colocan la palabra ves y te preguntan, ¿el término ves es un sustantivo? A ver, compruébalo. La vez, artículo, determinante, mi vez, aquella vez, una vez. Y ahora pluraliza, de vez, veces. Ah, profe, sí es sustantivo. Si colocan la palabra, por ejemplo, habilidad, la habilidad, mi habilidad, aquella habilidad, una habilidad, muchas habilidades, y pluraliza habilidades. Pues tú le puedes anteponer un artículo o un determinante o una prepo, es sustantivo. Y si además se pluraliza, usted refuerza la idea que sí se trata de un sustantivo. Profe, ¿es obligatorio que reciba los tres? Artículo, determinante y prepo? No, basta que reciba artículo para que ya diga que es un sustantivo. Basta que lleve alguno de los tres para que ya se llame sustantivo. Dicho esto, te doy este enunciado y te pido contar cuántos sustantivos hay. ¿Qué dice usted? El enunciado dice, el atleta chileno recibió una medalla de oro en la competencia. ¿Cuántos sustantivos ves en oración? El atleta chileno recibió una medalla de oro en la competencia. ¿Cuántos sustantivos hay en total? A ver, te leo. Clave. A ver, Xiomarita dice que hay 3. Los demás, chicos, mira que somos 50. Miriam también dice que hay 3. 3, José. Muy bien. Los demás, Luna, Leslie, hay 3 ya. ¿Me podrían decir quiénes son esos 3 sustantivos, por favor? Dame el primero. ¿Quién sería tu primer sustantivo? Te leo. ¿Quién sería el primer sustantivo? Atleta, ¿sí o no? Ya. Atleta. Ya. ¿Quién sería el segundo? ¿Recibió? No, porque recibir es una acción, ese es un verbo. Ya. ¿Quién más? Profe, medalla. Ya, muy bien, medalla. ¿Y quién sería el tercero? Competencia. Muy bien. Viene San Marcos, hijo, y te corrige. Y si tú me dices que hay 3 sustantivos en este enunciado, ¿sabes lo que va a pasar? Que San Marcos te va a restar 20 puntos. Porque no hay 3, hay 4. Profe, 4, sí. Y antes que me digas pi, aplica tu metodología. Miren lo que decía aquí. El atleta. El artículo presenta sustantivos. Ahí hay uno. Luego decía, recibió una medalla determinante que presenta sustantivo. La competencia. El artículo presenta sustantivos. Pero, joven, ¿por qué no me contó la palabra oro? ¿Usted ha visto
¿Qué cosa hay delante de la palabra oro? ¿Qué cosa es el de? Muy bien, Edelmira. El de es una preposición. ¿Y qué decía la regla? Todo aquello que lleve delante de o un artículo, o un determinante, o una preposición, lo que sigue siempre será sustantivo. Así cuando usted vea de oro, de plata, de cobre, este de está presentando a un sustantivo. Pero mira, ¿dónde está el error del alumno? Profe, pero yo puedo decir oro y también puedo decir oros. No se puede colocar, sí, sí se puede. Medallas de oros, sí se puede colocar en plural. Y mira, lo más importante, hijo, que una cosa es que tú me digas medalla de oro y otra cosa es que tú digas medalla dorada. Eso hubiera sido diferente. Porque si yo digo medalla dorada, yo pregunto, ¿de quién hablo? De la medalla. ¿Y cómo es la medalla? ¿Qué características presenta? Es una medalla dorada. Ahí dorada yo lo hubiera contado como adjetivo de la palabra medalla. Pero no decía medalla dorada, sino que decía una medalla de oro. Entonces, si tú ves un color, no siempre los colores tienen que ser adjetivos. Si yo digo, por ejemplo, la camisa roja que te pusiste era fea. La camisa roja. En esa frase de la camisa roja, ¿quién sería tu sustantivo? ¿Quién es fea? Camisa. Camisa es tu sustantivo. Y luego pregunto, ¿cómo es la camisa? ¿Qué características presenta? Es una camisa roja. O sea que roja y fea son adjetivos de camisa. Yo no puedo decir que rojo es un sustantivo. Pero ¿qué pasaría si yo digo el rojo es mi color favorito? Y digo el rojo. Al color, recibir un artículo delante de, al término roja, haber recibido un artículo delante de, lo convierte en un nuevo sustantivo. O sea, se está sustantivando. Con eso que estoy diciendo, que una palabra que sea adjetivo no tiene por qué ser adjetivo siempre. Ninguna clasificación es absoluta. Una palabra que es adjetivo puede dejar de serlo y sustantivarse si le aumentamos un artículo delante de. Entonces, lo mismo pasó aquí. Si yo digo bolsa plástica, bolsa es el sustantivo y plástica el adjetivo que califica bolsa. Pero si yo digo el plástico está contaminando el medio ambiente, no digo bolsa plástica, digo el plástico. Y el término plástico, que era adjetivo, al anteponerle un artículo, esa palabra ya sea sustantiva. Entonces, cuidado con esos casos, ¿sí? Porque no es lo mismo decir dedo que decir medalla dorada. Profe, pero a mí no me suena muy bien decir oros, no se puede pluralizar. Pero ojo, no todo sustantivo tiene que recibir plural. Hay algunos sustantivos que no se pueden pluralizar. Por ejemplo, cuando yo digo el término caries o cosquillas, es un término que ya no se puede pluralizar. Usted no me puede decir, por ejemplo, de caries, carieses, y de cosquillas, cosquilletes. No se pueden pluralizar. Entonces, no todos los términos tienen que recibir plural para que sean sustantivos. Hay sustantivos que no llevan plural, porque no suena bien su conjugación en plural. Pero no quiere decir que no sean sustantivos, solo que no los pluralizo para evitar la cacofonía. A ver, si al ponerlo en plural es necesario que cumpla con alguno de lo que es. Sí, tiene que cumplir con esas condiciones. Usted dice, profe, no se puede pluralizar, pero sí cumplió con el requisito de anteponerle una prepo o un artículo, el oro, o mi oro, este oro, aquel oro, de oro. Cumple con esta condición de sustantivo, a pesar que no se pueda pluralizar. ¿Ok? Cuidado con eso.
Entonces, ¿cuántos sustantivos había en total? Atleta, medalla, oro y competencia. Y usted me dice que hay 4. Pero ojo, una cosa es decir, el atleta chileno. Si yo te pregunto, ¿de quién hablo? Del atleta. Y luego preguntas al sustantivo. Porque para encontrar adjetivos hay que preguntarle al nombre cómo es, qué características presenta. Y yo pregunto, ¿cómo es el atleta? ¿Qué características presenta el atleta, el chileno? Ahí chileno se está comportando como si fuera adjetivo calificativo de atleta. Pero si yo digo el chileno se lesionó, si yo digo esto, por eso digo, pero si te cambio el contexto y digo el chileno se lesionó, ya no digo el atleta chileno, dije el chileno. ¿Usted cree que chileno sigue siendo un adjetivo? ¿O al recibir un artículo delante de esa palabra que era adjetivo, pasa a ser un nuevo sustantivo porque el artículo cumple esa función de sustantivación? Entonces recuerden, no siempre todo gentilicio tiene que ser adjetivo. Algunos gentilicios se pueden sustantivar cuando anteponemos el artículo. No es lo mismo decir el cantante peruano, peruano es adjetivo de cantante, que decir el peruano. El artículo sustantiviza. A ver, Javier, un ejemplo donde cumpla con ser sustantivo y se pluralice. Como lo que ves, por ejemplo. Ves, recibe artículo, la vez, aquella vez, de la vez. Y también se puede pluralizar de vez, veces. De atleta, atleta. De competencia, competencias. Y de medalla, medallas. Por lo general se puede pluralizar. Pero si no se pudiera, es por evitar la cacofonía. Pero mientras que siga cumpliendo el requisito de que se presenta por un artículo determinante o preposición, usted lo sigue contando como si fuera un sustantivo. Y también, hijo, tener cuidado con el caso del adverbio, porque muchas veces confundimos sustantivos con adverbios, que no es lo mismo. El adverbio modifica el verbo y el sustantivo nombra, denomina. Por ejemplo, no es lo mismo decir mañana voy que decir el mañana será mejor que el ayer. Y te preguntan cuántos sustantivos hay. En el primer caso dice mañana voy. Ah, mañana. ¿Cuándo vas a venir? Mañana. Mañana voy. Si el mañana está modificando al verbo ir, todo lo que modifica al verbo se le llama adverbio. Y en este caso es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo vas a venir? Mañana, hoy, ayer, todavía, tarde, no temprano. Está indicando tiempo y es un modificador del verbo. A ese mañana yo no lo cuento como sustantivo. Pero aquí otra vez aparece el término mañana. Y también he consignado el término ayer. Y mañana y ayer suelen ser adverbios de tiempo. Pero ahí no dice mañana será. Aquí dice el mañana ha recibido un artículo delante de. Y dice el mañana será mejor que el ayer ha recibido un artículo delante de. Y estas palabras que normalmente se comportan como adverbios, ahora como que vas a contar el mañana y el ayer. Los vas a contar como si fueran nuevos sustantivos. ¿Por qué? Porque el artículo cumple esa función de sustantiva. Por otro lado, hablemos de sus clases.
Clases de sustantivos según su naturaleza. Por ejemplo, empecemos con el primer caso. Por aquí voy a colocar el término río, que es sustantivo, el río, y por aquí voy a colocar el término Amazonas, el Amazonas. En los dos casos tengo sustantivos, solo que uno generaliza y el otro especifica. En el caso que yo diga el río es el más grande, pero ¿qué río? Ese río es muy general. A ese sustantivo que generaliza le vas a llamar sustantivo común. Pero aquel sustantivo que especifica qué río es el más grande. Ah, el río Amazonas. Este adjetivo que especifica y particulariza se le llama sustantivo propio. Y ese sustantivo propio, requisito, siempre se escribe con una mayúscula inicial. Estos sustantivos propios pueden ser de distinta clase. Apuntemos por acá algunas clases de sustantivos propios que conocemos. Tenemos a los sustantivos propios llamados topónimos. Los topónimos son nombres propios de lugares. Puedo colocar, por ejemplo, Lima, Lambayeque, La Libertad, Villa El Salvador, Amazonas. Amazonas es un topónimo, nombre propio del lugar. Pero si yo quiero colocar el nombre propio de una persona, a eso le vas a llamar antropónimo. Por ejemplo, podemos colocar el nombre de un autor, Neruda. ¿No? Neruda sería un antropónimo, nombre propio de persona. Profe, pero si yo quiero colocar un patronímico, ¿a quién se le llama patronímico? Aquel apellido que derivó de un nombre antiguo de la Edad Media. Por ejemplo, ¿a quién le decimos Sánchez hoy en día? ¿De dónde cree usted que nació el apellido Sánchez? ¿De qué nombre antiguo? Profe, Sánchez ha derivado del nombre Sancho de la Edad Media, solo que ese nombre Sancho ha dado lugar al apellido Sánchez. ¿Y Rodríguez de qué nombre nació? De Rodrigo. ¿Y Fernández de qué nombre nació? De Fernando. Entonces, todos aquellos apellidos que dieron lugar, en este caso, a nombres de apellido de persona, que en la antigüedad han derivado de nombres propios, a eso le llamas patronímico. Pero, profe, ¿qué pasa si mi apellido no derivó de ningún nombre antiguo? Por ejemplo, no sé, mi apellido es Quispe y Quispe no nació de ningún nombre antiguo. Ah, entonces ese apellido es un simple antropónimo. De manera general, lo vas a llamar antropónimo, como nombre propio de persona. Pero si ese apellido sí nació de un nombre antiguo, le llamas patronímico. ¿Por qué patronímico? Porque tomas al nombre como patrón y modelo para crear un nuevo apellido. Y cerramos con el llamado hipocorístico y el zoónimo. A quien le vas a llamar hipocorístico es al nombre propio de la persona, pero es un nombre propio de afecto y cariño. Por ejemplo, a los que se llaman Luis, no le decimos Luis, le decimos Lucho, Luchito. A la que se llama Isabel, ¿cómo le dicen de afecto y cariño? Chabela. A que se llama José, Pepe. Eso es hipocorístico, nombre propio de afecto o cariño. Y el zoónimo, nombre propio de animal. Si yo digo caballo, caballo no es un zoónimo, es un nombre común. Tiene que ser nombre propio de animal. Para eso tiene que llevar mayúscula inicial. Por ejemplo, el caballo del Quijote. Si yo digo Rocinante, eso sí puede ser nombre propio de animal. A lo que tú le llamas zoónimo. Entonces, nombre común, generaliza. Nombre propio, particulariza, especifica, lleva una mayúscula inicial. Nombre propio de lugar, topónimo. Nombre propio de persona, antropónimo. Nombre propio de afecto, cariño, hipocorístico. Nombre propio que nace de un nombre antiguo,
patronímico, nombre propio de animal, zoónimo. Por otro lado, tenemos sustantivos que pueden ser perceptibles y otros que no son perceptibles. Así, si yo digo, por ejemplo, alumno, y por aquí coloco juventud, y comparo a esos dos sustantivos, yo digo, bueno, al alumno yo lo puedo ver, lo puedo escuchar, lo puedo oler, lo puedo sentir. Y si mi alumno es perceptible, entonces a él lo voy a llamar sustantivo concreto. Pero yo no puedo tocar la juventud, porque la juventud es una etapa evolutiva en el hombre, es una definición, es un concepto. Yo puedo tocar al joven, puedo ver al joven, pero no puedo ver la juventud. O sea que la juventud es un nombre de tipo abstracto, es decir, no perceptible. Así también, por ejemplo, tenemos sustantivos como el caso de perro, perros, jauría y dentadura. Y vamos a ver qué características corresponden para ellos. A ver, en la frase el mundo del mañana tiene dos sustantivos, mundo y mañana, así es, Javier, por la preposición. En el caso de la palabra perro, perro denota la idea de un solo ser, por lo tanto el término perro yo lo voy a tomar como un individual, porque denota la idea de un solo ser, perro. Pero, profe, si yo digo perros y le coloco el plural, ¿eso ya puede ser su colectivo? No. Sigue siendo un individual. Solo que tengo individual en singular, perro, e individual en plural, perros. No porque diga perros se ha logrado el conjunto y ya es colectivo, no. Sigue siendo un individual, pero pluralizado. Para que tú me digas conjunto de perros y esto es un colectivo, me tienes que decir jauría, porque al conjunto de perros sí se le llama jauría. Como jauría me está dando la idea de conjunto, ese sí es un conjunto. Entonces si te da la idea de conjunto, a él sí lo voy a llamar colectivo. Pero ¿sabe qué tipo de colectivo es? Es un colectivo primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque tiene solo raíz, jauría. Pero si yo digo dentadura, profe, conjunto de dientes. Porque dentadura también me da la idea de conjunto. Conjunto de dientes. Muy bien. Entonces será colectivo. Pero ya no puedo llamarlo colectivo primitivo. Porque en el caso de dentadura, ¿qué tienes? A ver, descomposición morfológica. ¿De dónde nació dentadura? De diente, raíz, más adura. Le ha sumado un morfema derivativo. Y si yo he formado ese colectivo de raíz más morfema derivativo, vas a llamarle a ese colectivo colectivo derivado. ¿Ya? Porque de raíz más morfema derivativo. Si yo digo de familia, conjunto de parientes, colectivo primitivo. Pero si yo digo teclado, trompetería, alameda, rosal, maizal, platanal, alumnado, todos ellos serían colectivos derivados de raíz más morfema derivativo. Y para cerrar con la parte de sustantivo, yo puedo decir lo siguiente. Leeré una novela del escritor Mario Vargas Llosa, titulada, y vamos a colocar el nombre de la obra,
la ciudad y los perros. Cierro el nombre de la obra. En la Biblioteca Nacional del Perú con mi amiga cierro esto, con la amiga, esa amiga es Sejijunta, ¿no? Tiene la ceja junta, así como ella. ¿Ya? Y te preguntan, ¿cuántos sustantivos hay en total? ¿Cuántos sustantivos vas a contar? El primero de ellos sería el término novela, el término escritor. Eso lo voy a contar como sustantivo. Novela, escritor, pero esos sustantivos tienen solo una raíz. Como tienen una sola raíz, voy a llamarlo novela y escritor, sustantivo simple, sustantivo simple. Pero cuando dije, y voy a leer esta novela con la sejijunta, si yo hubiera colocado la amiga sejijunta, amiga hubiese sido el sustantivo y sejijunta hubiera sido adjetivo de amiga. Pero quítelo de amiga y te he colocado y estoy leyendo esa obra con la sejijunta. Y al colocar el artículo delante de, ¿qué hace el artículo hijo? El artículo sustantiviza. Entonces, al colocar la sejijunta vendría a ser tu segundo sustantivo. Tercero, novela y escritor hay dos. Y en sejijunta uno más. Porque dice la sejijunta y ya se sustantivo. Pero ¿de qué se ha percatado? Que ese sustantivo no tiene una sola raíz, sino que ha presentado dos raíces, ceja más junta, valor más esto, traga más monedas. ¿Cómo le voy a llamar a ese sustantivo? Sustantivo de tipo compuesto, aquel que presenta más de una raíz. Y luego tenemos el sustantivo que es el nombre del autor, Mario Vargas Llosa. El nombre de la obra, La ciudad y los perros. Y el nombre de la institución, Biblioteca Nacional del Perú. Y vas a contar nombre del autor como un sustantivo, nombre de la obra como un solo sustantivo y nombre de la institución como un solo sustantivo. ¿Por qué? Porque hace referencia a una sola idea, a un solo concepto. Yo no puedo contar Mario 1, Vargas 2, Llosa 3. No lo puedo contar por separado. Porque si usted cuenta Mario, Vargas, Llosa por separado y me dice que hay tres sustantivos, me está diciendo que hay tres conceptos diferentes. Entonces Mario, Vargas y Llosa serían tres personas distintas. Pero no es así, me refiero al mismo autor. Y si voy a hacer referencia a un autor, todo su nombre se cuenta como un solo sustantivo. Solo que es un conjunto de palabras. Por eso que a este tipo de sustantivos, ¿cómo se le llama? Se le llama locución sustantiva. A ese conjunto de palabras, pero que equivale a un solo sustantivo. Conjunto de palabras que equivale a un solo nombre. Cuando usted me dijo, la novela La ciudad y los perros, yo no puedo contar así, ciudad 1, perros 2, no, no lo puedo contar por separado. No hablo de un perro que vive en la ciudad, estoy hablando de la obra y que la obra se llama La ciudad y los perros. Todo el nombre de la obra cuéntalo como si fuera un solo sustantivo. Si yo digo Biblioteca Nacional del Perú, no puedo contar Biblioteca 1, Perú 2, no, porque no son instituciones diferentes, es una sola biblioteca
y ella se llama Biblioteca Nacional del Perú. Entonces cuenta todo como si fuera un solo sustantivo, solo que en forma de locución. Así tenemos sustantivos simples de una raíz, sustantivos compuestos de dos raíces y sustantivos locuciones, que son conjuntos de palabras, pero que equivalen a una sola idea. Profe, ¿y es obligatorio que una locución siempre lleve mayúsculas, como Mayo Vargallosa, biblioteca? No necesariamente, porque si yo digo, conocí al gallito de las rocas, yo no puedo contar gallito, uno, rocas, dos, porque si lo cuentas como dos, estás hablando de un gallo cualquiera que está encima de una roca, pero no hablo de un gallo que está en la roca. Hablo de un animal que se llama gallito de las rocas. Si gallito de las rocas hace referencia a una sola idea, cuenta gallito de las rocas como si fuera una locución sustantiva, como un sustantivo. Comeré arroz con pollo. ¿Cómo cuentas la forma arroz con pollo? Arroz uno, pollo dos, o lo cuentas todo como un solo plato de comida. ¿Cuántos sustantivos habría en la forma arroz con pollo entonces? Habría solo uno, que se ha tomado como una forma de locución sustantiva. Así es, solo uno. Y para cerrar con la parte de adjetivo, que ya he hablado de él durante la clase también, vamos a hacer algunas precisiones nada más con respecto al adjetivo. El adjetivo cumple una función y esa función es ser un calificador. Esa es la función de un adjetivo, ser un calificador. ¿Y a quién califica? Profe, califica al sustantivo, porque a él le tiene que brindar características, diciendo, por ejemplo, una hermosa mañana, una hermosa mañana invernal. Sí, una hermosa mañana invernal en este claro día. ¿Cuántos adjetivos ves en hacía una hermosa mañana invernal en este claro día? Para poder encontrar los adjetivos, primero busco los sustantivos, porque el adjetivo califica nombres, pero si hay nombre, aquí le voy a brindar características. Entonces, ¿de quién hablo? Profe, usted habla de la mañana y habla del día. Sustantivo, sustantivo. Una vez que encuentro mis sustantivos, a ellos les voy a preguntar, ¿cómo son? ¿Qué características presentan? Y cuando digo, ¿cómo era la mañana? La mañana era hermosa y era invernal. Hermosa e invernal. Adjetivos de mañana. Un adjetivo puede estar antepuesto al nombre y también puede estar pospuesto al nombre. Cuando el adjetivo se antepone al nombre, lo hace con una función. ¿Con qué función? De ser un adjetivo de tipo explicativo. Apunto un poquito más acá para que alcance. Un adjetivo de tipo explicativo. Porque un adjetivo de tipo explicativo lo que hace es indicar características subjetivas. No todas las mañanas tienen que ser hermosas. Pero usted me dijo hermosa mañana, es porque a usted le encanta el frío. Porque usted es team frío, no es team verano. Por eso dice una hermosa mañana. Y mientras que para mí haya frío y haga lluvia, dice genial. Pero la pregunta es, ¿a todo el mundo le gusta el frío? No, es tu punto de vista. Si esa característica parte del punto de vista de la persona y es algo muy subjetivo, lo es para ti, pero no para el resto, entonces es un adjetivo de tipo explicativo. Y cuando yo quiero un adjetivo explicativo, a este se le coloca antes del nombre para marcar esa emotividad, como excelente madre. No toda madre tiene que ser excelente, pero la mía no es. Excelente, madre. Magnífico gol. No todo gol es magnífico, pero el que metió mi hijo lo es.
Magnífico, gol. Siempre subjetivo. Y para eso antepones, para marcar la mayor subjetividad. ¿Por qué no suena igual decir gol magnífico que decir magnífico gol? Para eso anteponemos, para marcar la subjetividad. Y si está antepuesto, adjetivo de tipo explicativo. Pero, profe, ¿qué pasa si este adjetivo indica características, pero esas características, profe, solo son características de tipo objetivas, propias del ser? Entonces a ese adjetivo le vas a llamar adjetivo de tipo especificativo, porque son características propias de, por ejemplo, una mañana invernal. ¿Y por qué le has dicho invernal? Porque hace frío. Profesor trujillano. ¿Y por qué digo trujillano? Porque viene de ahí. Mesa cuadrada. ¿Por qué dice mesa cuadrada? Porque es de esa forma. Es objetivo, es real, es lo que palpo. No tiene nada de subjetivo cuando digo mesa cuadrada. Ese adjetivo objetivo le llamas adjetivo especificativo. Y luego dice, una hermosa mañana invernal de este claro día. Oye, pero todos los días son claros, profe. Eso es obvio. Y este término de claro, que me está indicando una característica, pero que es obvia, ¿cómo le llamas a ese adjetivo que indica características obvias? Epíteto. Y también se usa mucho en la literatura, ¿sí o no? Lo usas en literatura al epíteto, característica obvia y redundante, como lo de roja sangre, blanca nieve, alada mariposa, inmenso mar, todo lo que es obvio, adjetivo de tipo epíteto. Entonces, un adjetivo puede estar antepuesto o pospuesto al nombre. Si se antepone, es para marcar subjetividad, es para indicar adjetivos de tipo explicativos. Si se pospone, para indicar características objetivas. Y si es evidente, tendría el caso de un epíteto. Por otro lado, en todos los casos que te he presentado, y yo he dicho, por ejemplo, una mañana invernal, ¿no? Un claro día. Lo que tengo es el sustantivo día y mañana, y tengo adjetivos como invernal y como claro que están calificando a los sustantivos día y mañana. Pero siempre que un adjetivo modifique a un sustantivo, va a cumplir una función. ¿Qué función? La de ser modificador directo, porque todo adjetivo que modifica a un sustantivo lo hace con esa función de modificador directo. Pero, ojo, el adjetivo no solo califica sustantivos. Esa es la primera palabra a la cual puede calificar. Pero también los adjetivos pueden modificar a los verbos. Los adjetivos también modifican al verbo. Y dependiendo del verbo al cual modifique, van a cumplir diferentes funciones. Porque una cosa es decir, esta chica es rápida, y otra cosa es decir, esa chica lee concentrada. Y otra cosa es decir, esa chica lee bien. Vamos a ver cuántos adjetivos hay. Cuando yo digo, esa chica es rápida, el término rápido es un adjetivo. Rápida, rápido, adjetiva, en este caso palabra adjetiva que modifica chica. ¿Cómo es la chica? Rápida. ¿Qué características tiene la chica? La chica es rápida. O sea que rápida se está comportando como un adjetivo. Pero ahora no está al lado de un sustantivo, está al lado de un verbo. Y está al lado del verbo de tipo copulativo, ser, estar. Cuando un adjetivo se coloca al lado de un verbo copulativo, es para cumplir la función de atributo, porque esa función, aparte del MD, también la puede cumplir el adjetivo.
ser atributo cuando acompaña a un verbo ser, estar. Pero si yo digo, la chica lee concentrada. Concentrada también habla de la chica, pero ahora estoy acompañando a leer, que es un verbo de tipo predicativo. Entonces, todo adjetivo que modifica a un verbo en acción cumple una función. ¿Qué función? La de ser complemento predicativo. Porque un adjetivo va a ser complemento predicativo cuando modifique a un verbo de acción. Así si yo digo, ella está asustada, asustada cumple función de atributo, porque dice está asustada y está al lado del verbo ser estar. Pero si yo digo, ella corre asustada, asustada ya no es atributo, sino que cumple función de complemento predicativo, porque acompaña al verbo correr, que es un verbo que está marcando acción. A ver, aún habiendo un nexo entre el sustantivo y el adjetivo, ¿seguirá siendo modificador directo o no? Ah, ya, todo claro, muy bien. Entonces, si yo veo rápida, concentrada, estos pueden ser adjetivos, porque yo digo rápida, rápido, concentrada, concentrado. Pero mira lo que pasó con la palabra bien. Si yo digo, él lee bien, ahora cambia del sexo. Ella lee bien. Y ahora pluraliza. Ellos leen bien. ¿Y qué pasó con ese bien? Ese bien nunca cambia, porque el bien no puede cambiar a biena ni a bienes. Entonces, este bien no es adjetivo. Y si es invariable y no cambia de accidentes, ¿cómo qué lo vas a considerar? Como si fuera un adverbio, porque todo aquello que aparece después de un verbo, pero no cambia de género y número, no es adjetivo, es un adverbio. Me siento mal, yo, ella se siente mal, nosotros nos sentimos mal y ese mal no cambia de accidente de género o número. ¿Por qué? Porque no es adjetivo, porque es un adverbio. Y por último, para pasar a la práctica, hablemos de sus grados. Si yo digo, ese chico es, ¿cómo es este chico? Profe, este chico es negro y fuerte. Ah, entonces, negro y fuerte, ¿en qué grado se encuentran? En grado de tipo positivo. Es el grado con el que inicia todo adjetivo. Aún no se ha indicado su grado máximo. Pero ahora quiero comparar a este chico y decir, ese chico es, y aquí voy a colocar, ese chico es más negro, es más negro que tú. Ahí ya no hay grado positivo, porque estoy comparando de un hombre a otro. Y digo, ese chico es más negro, pero más negro que tú, comparativo. Y grado comparativo de superioridad. Si quiero indicar el grado máximo, digo, ese chico es, y tienes dos opciones, o decirle muy negro, y aumentarle un intensificador y decirle es un chico muy negro, demasiado negro, sumamente negro, o si no decir es un chico nigérrimo, o sea, demasiado negro, cuando agregas érrimo o ísimo. Pero lo que no puedes hacer es colocar es un chico muy nigérrimo. No le puedes colocar doble superlativo. O colocas muy o colocas érrimo para marcar el grado máximo, pero no ambos. Y otra cosa es que digas, ese chico es el más negro de todo Bonex, de las 6 sedes. Ya comparé a este chico, su nivel de negro, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya lo comparé con todas las sedes de Bonex que hay 6, y me di cuenta que él es el más negro superlativo, pero de todo Bonex, y lo estoy comparando con su conjunto. Al primero
tú le vas a llamar superlativo absoluto. Pero al segundo que compara con el conjunto, le vas a llamar superlativo relativo. Aquel que indica el grado máximo, pero también a la vez lo compara con el conjunto. Es una chica muy inteligente, superlativo absoluto. Es la chica más inteligente del aula. Lo compara con todo el conjunto. Entonces, superlativo relativo. Vamos a ver algunas claves. Te voy a dejar para ti las que se parezcan, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta número 1, pregunta 2, pregunta 3. La 4 está sencilla para ti porque te piden sustantivos abstractos, eso lo puede trabajar usted. Vamos a hacer la 5, que es una pregunta de texto, una pregunta de eco. Vamos a hacer la 6, la 7, que es una pregunta de eco. Ya. La 8 la puedes hacer porque le acabo de explicar esto de adjetivo especificativo, epíteto, me parece que ahí estás bien. Vamos a marcar clave para la pregunta 10, que es una pregunta de eco. Y voy a trabajar la pregunta 11. Ya no la 12 porque es idéntica a la 11. Usted trabaja la 12. Voy a hacer la 13, que es la pregunta de eco. La 14. La 16. Y si alcanza 17. ¿Ya? A ver, empezamos con la resolución. En la pregunta 1 dice, el adjetivo es la palabra que precisa el significado del sustantivo, lo califica. El adjetivo es dependiente del nombre. Entonces, ¿en qué alternativa se subrayó un adjetivo? No puedo marcar la A, porque dice canción. La canción, eso es un sustantivo. No voy a marcar la B, porque en la B dice en armas. Las armas, eso es sustantivo. La clave a marcar tiene que ser casita. La reina etíope. ¿De quién hablo? De la reina. ¿Cómo es la reina? ¿Qué características presenta? Es una reina etíope. Ahí está el gentilicio que califica a reina. Clave casita. 2. ¿Cuántos sustantivos hay en la número 2? Y la clave dice que es besito, que hay 7 sustantivos. Vamos a ver quiénes serían. Los coronavirus, 1. La familia, 2. Los virus, 3. La causa, 4. Las enfermedades, 5. El resfriado, 6. El síndrome, 7. Síndrome nada más. Y luego preguntas, ¿y cómo es el síndrome? Respiratorio, agudo y severo son adjetivos de síndrome. En total solo hay 7. Clave, beso. 3. Te piden los grados del adjetivo. En la primera dice, esa paciente está más cuidada que tú. Más que. ¿Qué grado es ese, hijo? Es el grado comparativo. Luego dice, y su saturación es bajísima. No solo bajo, bajísimo. Y le has agregado ísimo, érrimo. O sea que es un superlativo absoluto. Y la clave a marcar el 3 es casita. En la pregunta número 4 la clave dice enano. El 5. ¿Cuántos sustantivos hay en este texto de Kafka? Y la clave dice, hay 6. Que la clave es de, ¿quiénes serían esos sustantivos? El primero, Franz Kafka. Todo el nombre del autor, como si fuera una locución. Pretende mostrar un mundo, ahí hay otro sustantivo, donde nada se rige por leyes lógicas, leyes. Lógica no, lógica califica leyes. Nada no, porque nada es pronombre. Donde los seres humanos, seres, humano no, porque humano califica seres, son sacudidos por destinos. Destinos, los destinos. Y miren lo que aparecía delante de destino. Por destinos. Tienen una preposición delante de. Destino es un sustantivo. ¿Y cómo son los destinos? Miserables y absurdos. Esos son adjetivos de destino. Así lo hace en su obra. ¿Cómo se llama su obra? La Metamorfosis. Todo el nombre de la obra lo cuenta como un solo sustantivo. En total, 6. Y la clave dice dedo. Pregunta 6. Alternativa donde hay solo colectivos.
Solo palabras colectivas que den la idea de conjunto. Y la clave dice de bandada, conjunto de palomas. Quinquenio, conjunto de 5 años. Conclave, conjunto de sacerdotes. Pero si yo digo la disquera, disquera no es conjunto de discos, es el lugar donde uno va a grabar el disco. El lugar. Es como cuando digo establo. Establo no es conjunto de caballos. O cuando digo panal. Panal no es conjunto de abejas. Enjambre es el conjunto de abejas. Y panal solo hace referencia al lugar y al hábitat. Lo mismo pasó con la B. Arsenal, conjunto de armas. Concilio, conjunto de religiosos. Pero estadio es conjunto de futbolistas, no. Estadio es el lugar donde juegan. Si otra cosa hubiera dicho equipo, ahí sí, equipo, conjunto de jugadores, pero estadio no es un colectivo. Clave de 7. ¿Cuántos adjetivos ves en el texto? Dice. Y la clave dice, hay 4, que la clave es dedo en la pregunta 7. Vamos a ver por qué. Dice, Señor, yo sé de estas cosas. Cuando viene el alba desnuda, ¿cómo está el alba? ¿Qué características presenta? El alba está desnuda, desnuda. Primer adjetivo que califica a alba. Y se despierta el mundo. Yo me remonto a los profundos cielos. ¿Cómo son los cielos? Profundos. Siempre pregúntale cómo al sustantivo. ¿Cómo es el cielo? Profundo. Adjetivo de cielos. Y viento desde la altura, las perlas invisibles. ¿Cómo son las perlas? Invisibles. Ahí hay otro adjetivo, de mis trinos. Y entre las claridades matutinas, ¿cómo son las claridades matutinas? Matutinas es adjetivo de claridades. Su melodía inunda el aire y ese regocijo del espacio. Pues yo te digo que Orfeo ha cantado bien. A propósito, te han colocado la palabra bien, pero usted ya sabe que bien es un adverbio. No puede cambiar a bien ni a bienes, o sea que es invariable. Ese bien no lo cuentas. Y es un elegido de los dioses. Profe, ¿y por qué no puedo contar elegido? Porque una cosa es decir dioses elegidos, entonces yo digo dioses en mi sustantivo y elegidos califica a dioses. ¿Cómo son los dioses elegidos? Si yo hubiera dicho dioses elegidos, pero en el texto no dice dioses elegidos, dice un elegido de los dioses, un elegido. Elegido era un adjetivo, pero le has antepuesto un artículo, como lo que pasó con el chileno, ahora dice un elegido. ¿Qué ha hecho ese artículo, hijo? Ha sustantivado. Por eso que el término elegido no lo vas a contabilizar. En la clave para el número 8, la clave decía dedo. El 9 también era dedo. Y vamos a la pregunta 10. En la pregunta 10 dice, cuente cuántos sustantivos hay en este texto. Número total de sustantivos. Y empieza diciendo así, señor. Ese señor me lo cuentas como un sustantivo. Es un sustantivo común. Y si yo digo, señor Pérez, yo cuento 2 sustantivos. Señor, el sustantivo común, y Pérez, el sustantivo propio. Pero en este caso solo decía señor, un sustantivo. La jaula se ha vuelto pájaro, jaula y pájaro. Y se ha volado, y mi corazón está loco. Corazón, loco no, porque loco es característica de corazón. Corazón loco, loco es un adjetivo. Ahora, si usted me dijera, el loco de mi cuadra, el loco de mi cuadra, ya no corazón loco, ya no hombre loco, el loco, ahí sí lo sustantiviza, lo cuenta como un sustantivo más, pero no hay artículo. Sí, el vocativo separa sustantivo ahí. Luego dice, porque aúlla la muerte, otro sustantivo, y sonríe detrás del viento, viento. A mis delirios, delirios. ¿Qué haré con el miedo? Miedo. ¿Cuántos sustantivos había en total? 8. Por eso que la clave dice de. En la pregunta 11 te piden correlacionar sustantivo con su clase. La primera dice la generosidad, pero la generosidad es un acto, es un hecho, es una definición. La generosidad no es perceptible.
Yo percibo a la persona que es generosa, pero la generosidad, que es una idea o un concepto, no es perceptible. Entonces, para mí eso es abstracto. Teclado, conjunto de teclas, o sea que es un colectivo, pero teclado es tecla más ado, o sea que es un colectivo derivado. Aquelarre, conjunto de brujas, o sea que es un colectivo, pero como tiene solo raíz, colectivo primitivo. Y por último, mantel, pero el mantel es perceptible, por eso que voy a colocar sustantivo concreto. Y la clave a marcar decía casita. La número 2 es idéntica y colocaban como clave dedo en la número 2. Para 11 casa y para 12 dedo. En la pregunta 13 te piden contar cuántos sustantivos hay en total. Número totales de sustantivos de la pregunta 13. Y empieza diciendo así. ¿Sentiste alguna vez, ahí va el primero, la vez, esta vez, lo que es tener el corazón roto? Corazón, ahí van dos. ¿Sentiste a los asuntos pendientes? Asuntos, tres. Volver hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Noche es un sustantivo. Ella no va a volver. Y la pena me empieza a crecer adentro. Pena es un sustantivo. Adentro no. Adentro es adentro del lugar. La moneda cayó. Moneda. Por el lado. El lado lleva artículo delante de. El lado, sustantivo. De la soledad. La soledad. Y el dolor. El dolor. ¿Cuántos sustantivos había en total? 9. Por eso que la clave de 13 decía casita. Vamos con la pregunta 14. Presenta un sustantivo colectivo, pero derivado, de raíz más morfema derivativo. Y la clave dice enano. ¿Dónde estaría ese colectivo derivado? En el término rosal, que sería rosa más al. Rosal, colectivo derivado. Pero, profe, en la letra D y en la C también hay colectivos. Orquesta, conjunto de músicos. Coro, conjunto de cantantes. Sí, son colectivos, pero primitivos. Se están pidiendo colectivos derivados, de raíz más derivativo. Y ahí está, rosal, rosa más al. En la pregunta 15 la clave era casita. En la pregunta 17 te dicen cuántos adjetivos hay en total. Cuenta los adjetivos en total. Y la clave dice que hay 9. A ver, vamos a ver. Te quiero con tu gran crueldad. Gran, que califica crueldad. Porque apareces en medio de mi sueño y me levantas como un Dios. Como un auténtico Dios. Auténtico, que califica a Dios como el único y verdadero, que califica a Dios, con la injusticia de los dioses, todo negro, Dios nocturno. Ese todo negro, todo negro, vendría a ser Dios nocturno. ¿Cómo es el Dios negro? ¿Y cómo es el Dios nocturno? Y vas a contar negro y nocturno como dos adjetivos más, todo de obsidiana, con tu cabeza de diamante, como un potro salvaje, salvaje, que califica potro, con tus manos salvajes, salvajes, que califica a manos, y tus pies de oro, no dice dorado, ese de oro es sustantivo, que sostienen tu cuerpo negro. ¿Cómo es el cuerpo? Negro, negro, adjetivo calificativo de cuerpo. Me arrastras y me arrojas al mar de las torturas y de las suposiciones. ¿Cuántos hay en total? 9. Y la clave a marcar decía casita. Y en la pregunta 17 nos dice dónde hallamos adjetivos especificativos, o sea, de características objetivas, y la clave dice dedo. Número 1. Respondió todas las preguntas. ¿Cómo eran las preguntas? Matemáticas. Matemáticas es un adjetivo objetivo especificativo de preguntas. Pregunta matemática no tiene nada de emocional y subjetivo, especificativo. Pero si yo digo, anoche José Luis parecía muy confundido, basta que yo anteponga un cuantificador
y diga muy confundido, muy emocionante y lo cuantifique para que ya se convierta en explicativo cuando cuantificas, porque les das una mayor intensidad. No es lo mismo decir confundido que decir muy confundido o decir inteligente que demasiado inteligente. Cuando los cuantificas y marcas la mayor intensidad, ya son explicativos. En la 3, el MINSA confirmó la cifra nueva. ¿Cómo era la cifra? Nueva, pero ese nueva es objetivo, puede ser especificativo. Y en la 4, realmente es alta tu prima. ¿Cómo es la prima? Alta, característica objetiva. Entonces, alta también es especificativa. Cumplen todos, menos la número 2 que decía, muy confundido, que estaba cuantificado. Los demás son especificativos. Por eso que la clave decía debe. Y en la pregunta 18, que se parece mucho a la pregunta 11, de clasifica la clase de sustantivo, la clave 18 decía casita. ¿Ya? 18, casita. Ahora sí, chicos, nos vemos hasta la próxima clase.